Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Penúltimo episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Hoy vengo a hablaros de la publicidad de los podcasts. Y no me refiero a campañas de marketing, patrocinadores, inversiones millonarias, anunciantes, público objetivo, campañas, impactos en los oyentes. No. Olvidémonos de todo esto. Me refiero a la publicidad de los podcasts. No de en los podcasts, sino concretamente a la publicidad de los podcasts en televisión o en otros medios. Muchos de vosotros pensaréis que todavía falta mucho para que toda la población conozca el significado de la palabra podcast, pero hoy en día comienzan a verse anuncios con dicha palabra en su interior o incluso el podcasting llega a ser el protagonista de dichas campañas. Le pese a quien le pese, el podcasting comienza a llegar al gran público y lo hace de la mano de las grandes compañías, como era lógico. Recuerdo hace ya bastantes años, cuando los coches comenzaban a incorporar las primeras versiones de sus centros multimedia, que alguna vez vi el icono del por aquel entonces iTunes y aparecía fugazmente la palabra podcast debajo de dicho logo. Todo esto en televisión. Creo que fue la primera vez que vi la aparición de nuestro medio favorito por este gran medio. Un tiempo más tarde, en el metro, me crucé con un luminoso de una gigantesca marca de refrescos, que me vais a permitir que la nombre ya que se ha ganado esta publicidad, Coca-Cola, la cual anunciaba una modalidad con café con el siguiente mensaje: una Coca-Cola Plus Coffee y reírte escuchando un podcast, un descanso que sabe muy bien. Yo, sinceramente, no me lo podía creer cuando vi que habían incluido la palabra podcast e incluso habían sabido captar uno de los mejores momentos que sentimos los oyentes de podcast e integrarlo dentro de esta campaña publicitaria. De hecho, voy a pasaros la foto de este luminoso a través del grupo de Telegram para que la veáis. Pero bueno, volviendo a la televisión, os traigo un sí pero no. Llegó Storytel, una gran plataforma de audiolibros que contiene algún que otro podcast y que todavía está en activo. De vez en cuando, sobre todo por las noches, yo me encontraba con sus spots y cruzaba los dedos para ver si pronunciaban la palabra mágica en alguna ocasión, pero no hubo suerte. Al menos yo no conseguí escucharla, pero poco a poco la palabra se comenzaba a acercar. Un poco más tarde, en Madrid, concretamente en la Plaza de Callao, el podcasting volvía a intentar colarse gracias a los paneles luminosos que inundan la Gran Vía, esta vez de la mano de Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado y su Cinemascopazo. Pero nos quedamos a las puertas. Al fin y al cabo, esto era un espectáculo en el que participaban podcasters, que se transmitía también en formato podcast, pero no era un podcast como tal. ¿Qué le vamos a hacer? Un tiempo más tarde, en el mismo sitio, volvía a aparecer la publicidad, esta vez sí, de un podcast. Spotify comenzaba a apostar fuertemente por el medio e inundó las paradas de autobús y las propias marquesinas con carteles de X-Ray, uno de los grandes bombazos, y ahora sí que sí, la palabra podcast llegó a la Gran Vía de Madrid. También en dichas marquesinas, Audible, la plataforma recién estrenada por Amazon, ahora promueve todos sus podcasts a diestro y siniestro, pero ojo, no solo ahí, en la Plaza de Callao de Madrid, sino que lo hace por televisión, por las marquesinas de autobús, en fin, podemos verlo por todos los sitios. Escuchar te hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcast originales, como el de Harry Potter narrado por Leonor Watling. Audible, una empresa de Amazon. Pero ojo que hoy en día no solamente podemos leer y escuchar esta palabra mágica gracias a Audible, sino que ahora también un banco se atreve a pronunciarla, como podemos escuchar en este spot de Bankia. Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar. Millones de stories, miles de charlas sin sentido, opiniones, debates que no resuelven nada, mensajes, notas de voz, podcast, horas de contenido, influencers, demasiados influencers. Nos venden algo, nos cuentan algo, nos repiten algo, nos sobreexplican algo. Pero en Bankia siempre hemos pensado que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Aunque no sé si en este caso beneficia o critica a los podcasts. Como decía al inicio, la palabra podcast llega poco a poco al gran público y cada vez será algo más habitual entre la gente de a pie de la calle.
nos guste o no nos guste, tenía que llegar. Y lo tenía que hacer de la mano de grandes compañías, ya que al fin y al cabo pues son las que tienen la capacidad de pagar ese hueco en toda la publicidad. Ahora, en el 2020, el podcasting ha llegado y lo ha hecho para quedarse. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os habéis encontrado con algún anuncio más que se me haya pasado? Por favor, si es así, dejadme un comentario para refrescarme un poco la memoria o descubrirlo si es que no lo conozco. Si queréis apoyar este podcast de una manera totalmente gratuita para vosotros, podéis hacerlo a través de mi enlace de afiliados de Amazon y no os costará absolutamente nada. Simplemente a través de la dirección jorgemarinieto.com/Amazon y de esta forma una pequeña comisión de vuestras compras irá a pasar a este lado del micrófono. Si preferís apoyarlo directamente, podéis hacerlo invitándome a un café virtual a través de mi perfil en Ko-fi, entrando en jorgemarinieto.com/café. Lo hagáis como lo hagáis, yo estaré enormemente agradecido. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.